Sean todos bienvenidos a este podcast CIEP Compartiendo Ciencia. Saludo a mis compañeros doctora Laura López, maestro Jesús Durán. El día de hoy tocaremos el tema pensamiento computacional. Quédese con nosotros. Comenzamos. Bien, pues doy la bienvenida a mis compañeros. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Listos para platicar sobre este tema? Hola, ¿qué tal? Maestra Zaida, maestro Jesús, un gusto estar aquí en esta charla el día de hoy. Igualmente, un gran saludo para ustedes, estimada Zaira, estimada Laura, y bueno, prestos a tener una muy buena plática acerca del tema. Quisiera comentarles a nuestros escuchas que nosotros somos del área de tecnología, pero el tema que vamos a tratar de hoy, a pesar de que se dice pensamiento computacional, no es solamente para la gente relacionada con la informática, ¿es así? Así es correcto. Esta definición de que se maneja del pensamiento computacional, ya manejándolo un poquito ya en nuestra vida diaria, es como decir ese modo de procesamiento de esa información que nos llega y cómo lo vamos a aplicar ese desarrollo ya cognitivo, creativo para resolver un problema. Así Sí, es. de hecho, pues en las tareas escolares, aún en las de la temprana educación, este, pues hay que abordar los problemas de la perspectiva de saber si es posible un problema descomponerlo en partes más pequeñas, ¿sí? Entonces es lo que encontramos al recordar, por ejemplo, en las clases de física en el colegio, que nos daban unas cuantas fórmulas y decíamos, no, pero es que esta no me sirve, esta tampoco. Entonces, todo eso tiene que ver con el proceso de información, que es lo que justamente la algoritmia pretende trabajar, que es uno de los componentes del pensamiento computacional. Y es precisamente una autora que se apellida Wing quien pone 4 grandes pilares. Sin embargo, uno de ellos es el que dice el de descomponer ese problema en partes menores, como decimos coloquialmente, divide y vencerás. Y creo que a veces nos hace falta analizar desde diferentes puntos de vista al problema para saber cómo poderlo resolver. Y ya estamos entrando en la manera en la que las computadoras resuelven las cosas, sin que estemos asumiendo que lo vamos a colocar en un algoritmo precisamente, sino simplemente resolver el problema que se nos plantea. Así es, y muchas veces esos problemas eh, no lo vemos de manera informática, pero podemos verlo como la vida real. Al momento que se está elaborando un pastel, al momento de que se prepara una maleta, nos vamos encontrando con una secuencia de algoritmos y ahí es donde estamos aplicando el comportamiento computacional. Y desde luego, incluso hay un aspecto importante que es el de la abstracción, que justamente pues en matemática pues es la disciplina más abstracta que podemos encontrar en nuestra formación académica y de hecho porque se trata de modelar procesos incluso que son físicos, ¿sí? A llevarlos a ecuaciones. Y esto en lugar de asumirlo como como generalmente pues lo ven los estudiantes, ¿no? Como una tortura y quién estaba tan desocupado que inventó el cálculo y todas esas cosas, ¿no? En fin, en realidad, es bonito pensar cuando nosotros vamos a la génesis de eso y vemos que los griegos, se enamoraban de determinadas figuras como el círculo y se empezaron a preguntar, bueno, ¿cómo medir el área de un círculo si no tiene lados? Entonces es un tema ahí, pues, digamos, de inquietud por el conocimiento y precisamente el pensamiento computacional trata de un poco orientar ese pensamiento. En las clases de la universidad a mí me toca trabajar con estudiantes precisamente que están apenas aprendiendo el cómo hacer estos algoritmos, cómo pensar de una manera más estructurada. Y posteriormente hay una materia donde se aprende a abstraer lo que se está viendo o el comportamiento que se ve en, por ejemplo, cómo funciona una fila para comprar boletos. Es decir, todo el mundo queremos llegar, nos formamos y el que llega después se pone atrás. Y llevar eso hacia la programación a veces les cuesta
porque dicen, bueno, pues es que en la vida real, pues hay quien se mete al frente, ¿no? Ok, pero no debería. Entonces, extraer precisamente esas características, aunque ya después pues se vayan adaptando a otras cosas, sí cuesta un poquito porque sabemos cómo se comporta, pero ya a la hora de analizarlo a detalle, a veces se nos escapan algunas cositas. Sí, son esas habilidades que tenemos que tener al momento de ver ese problema, cómo lo vamos a dividir, cómo vamos a manejar esas partes sencillas, cómo vamos a pensar críticamente primero, ¿no? Y luego resolver el problema al que queremos llegar. Y como decía, pues, el comprar boleto, el ir al banco, el ir a diferentes y, no y estamos aplicando ahí este pensamiento computación. Sí, es que de hecho incluso en casa, ¿no? En Sí, casa una petición, por ejemplo, de la mamá para ir al súper, a traer algún producto, y, y muchas veces se enunciaba justamente de esa manera booleana, ¿no? Sin que se diera cuenta. Decía, bueno, si no encuentras esta marca, ve y me traes esta marca, y si no la encuentras, entonces tráeme esta otra. Entonces es básicamente algo bastante vivencial que bueno, todo el ejercicio ya formal cuando entramos en estos cursos, pues es aprender a todo esto, digamos, establecerlo en la nomenclatura adecuada para que una computadora lo comprenda a través de un lenguaje. Y para nosotros lo booleano que usted decía es verdadero o falso. Y en la computadora funciona todo así, o sí o no, o es un cero o es un uno. Pero en lo cotidiano o en nuestro andar normal, pues siempre estamos utilizando si sucede esto, que es una condición, y lo usamos, aunque pues no vemos si va a ser un resultado combinado, verdadero o falso, y si sucede esto otro, pero los utilizamos nada más que a la hora de estar resolviendo un problema, ver todas esas posibilidades que se pueden cumplir, a veces um, con la primera nos quedamos. O sea, no analizamos un poquito más allá. Y creo que ese pensamiento crítico del que nos hablaba Laura es muy importante, sobre todo en estos momentos donde puedo usar una herramienta a la que le pido información y me la da y la asumo que ya está, que es la respuesta correcta. Y no, deberíamos ser todavía más críticos en este momento, en este tiempo. sí. Y cómo comunicar o difundir que se debe de aplicar, que esto es pensamiento computacional desde de la educación básica hasta en educación primaria, kinder. Ya se debería, otros países ya están preocupados porque se vean todas esas asignaturas que se meten en la currícula para que ya la persona sepa más, cuando llegue a la universidad ya sepa ya más a detalle qué es este pensamiento computacional. Adelante, doctor. No, no, justamente la utilización del pensamiento abstracto nos permite simplificar los aspectos de un problema de tal manera que podamos identificar nosotros lo que es relevante de lo que no lo es. Y es algo en lo que muchas veces en la solución de problemas desde diferentes disciplinas, pues tendemos a caer, ¿no? Y incluso como se dice, y también en los problemas en la universidad igual, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, nos dan un enunciado, se les da un enunciado a los chicos y entonces empiezan a pensar mucho más allá, empiezan a validar cosas que no se les ha pedido y cosas así. Entonces, no, es siempre tratar de identificar lo que es realmente relevante de un problema de lo que no lo es. Pues por eso es tan importante, ¿no? Llevar a cabo el tema de la descomposición de un problema. Sí, quería comentar sobre un matemático que hace muchos años, antes de los 70, de nombre Seymour Papert, empezó precisamente con los niños a inculcarles ese pensamiento abstracto a través del juego. Lo que él propuso fue crear una especie de robot que podía ser controlado a través de instrucciones. Por los niños se les hacía interesante que lo ponían en el suelo y si le decían avanza, avanzaba. Y para él era muy importante que desde la infancia precisamente se le pusieran esos retos a los estudiantes para que fueran desarrollando más sus habilidades.
a muchas de nuestras mujeres, chicas, cuando llegan a la universidad, dicen, no, es que yo no quiero estudiar ingeniería porque son muchas matemáticas. Y la verdad es que las matemáticas nos dan una forma de pensamiento diferente. Así que si desde la primaria, desde la secundaria, ya vemos a las matemáticas como que no, a mí no me gustan, creo que tenemos que empezar a cambiar también la manera en la que tomamos esas materias porque son muy importantes para nuestro cerebro, son muy importantes, nos ayudan a identificar lo que sí deberíamos tomar en cuenta de lo que no. Nos ayuda precisamente ese pensamiento crítico. Así es, ahorita en la universidad estoy dando materia de programación y hay dos, tres chicas nada más de un grupo de 20, 25 este, chicos. Ahí nos analizamos esa forma de que, como decía maestra Zaira, de que no quieren estudiar, no les gusta la matemática y no se meten a estas áreas. Pero si viéramos las ventajas que trae tanto ahorita con la asignatura que estoy dando, que es programación, cómo mejora la persistencia en buscar soluciones, aumenta esa capacidad también de resolver esos problemas y mejora también la confianza a la persona de ese manejo de que puede en un momento dado resolver algo que es complejo, pero a la vez no es complejo. Y hay un aspecto también que a mí me llama mucho la atención de este concepto, que es el tema de enseñarse a validar las soluciones, porque no es solo el tema de, ya tengo la solución al problema, ¿no? Sino empezar a validarla, es decir, empezar a hacer el ejercicio regresivo para llegar incluso a la pregunta propuesta. Y eso justamente es lo que hacemos en programación. En programación, pues un programa pues tenemos fundamentalmente dos clases de errores. Los que se dan por compilación, bueno, que el programa no se ejecuta porque hay una palabra que se escribió mal, etcétera. Pero los más complejos son los llamados errores de ejecución. Cuando tenemos una respuesta esperada y la computadora nos devuelve algo que no es compatible, ¿no? Que no esperábamos. Entonces, el tema de la validación de las soluciones es fundamental y por eso si desde el pensamiento computacional empezamos a aplicarlo en diferentes disciplinas, pues va a ser mucho más interesante, aún en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, pensar, por ejemplo, bueno, a ver, Napoleón perdió en Waterloo por el número de sus soldados, del tamaño de su ejército. ¿Qué pasa si hubiera tenido 1000, 2000 soldados más? Cosas como esa, ¿no? Que hoy en día incluso la inteligencia artificial puede darse gusto con todas esas aplicaciones. Sí. Hemos hablado entonces de que es necesario abstraer de la vida real la información, también tomar el problema y descomponerlo en sus partes y que en todos lados hay algoritmos, siempre seguimos ciertos pasos. Pero también otro de los pilares que menciona esta señora Wayne en su información es el reconocimiento de patrones. Es decir, a veces no nos gusta hacer ejercicios porque es muy repetitivo, pero después, cuando nos volvemos a topar con un problema similar, se nos prende el foco porque ya habíamos hecho ejercicios similares. Y entonces la resolución es mucho más sencilla, ¿cierto? Muy bien, efectivamente, maestra Zaira, pero sí quisiera hacerles una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros preparar a los estudiantes para los trabajos futuros con este pensamiento computacional? ¿Podemos o no prepararlos? Y yo pienso que realmente es posible, ¿no? Pero es inevitable o es indispensable, mejor, es indispensable que haya un compromiso muy serio, pues, de la docencia, ¿no? O sea, el tema, pues, uno de los temas importantes es que pues el que enseñe le gusta enseñar, porque creo que es el punto de partida. Creo que uno de las incongruencias importantes que tenemos en Latinoamérica es que muchas veces en la docencia se termina en la docencia muchas veces sin tener, pues digamos, no el tema de la vocación, porque de hecho yo de formación soy ingeniero y nunca me preparé para ser docente. Sin embargo, para mí fue lo más maravilloso y es lo más interesante en los años que llevo de ser docente, y pienso que una de las principales características es el deseo de aprender. Entonces, yo creo que es lo principal característico de un docente, sin salirnos del tema, pero
En realidad, yo creo que desde ahí sería trabajar mucho en una nueva praxis, en una praxis un poquito más, digamos, sin perder el rigor, un poco más, ¿cómo decirlo?, accesible, un poco más cotidiana, sí, sin miedo de perder eso. Pero pienso que sí es tomar un problema y ejemplarizar frente a los estudiantes y es, bueno, mire, vamos a descomponerlo en estas partes. Ah, bueno. Entonces, resolvimos la primera parte. ¿Funcionan? Sí funcionan. Y entonces así vamos avanzando. Creo que es ir como pues abordando la complejidad de lo que llamábamos la abstracción. Entonces, por el momento, dejamos de lado algunas cosas y nos centramos en otras. Eso desde el punto de vista, no sé, pero nos quedan más componentes, doctora Zaira, que más podemos. Sí, bueno, perdón, a mí me gustaría comentar que sí, nos podemos enfocar a los chicos y hay que trabajar con ellos y prepararlos para cosas que no existen todavía, que en el futuro cuando se enfrenten hay problemas que ni siquiera se han pensado y que van a tener que enfrentarlos y que van a tener que resolverlos y la única manera es ejercitar ese pensamiento para descomponer el problema, para ver qué es lo relevante y entonces atacarlo. Sin embargo, siento que hay algo que también estamos perdiendo. Sí, mucho es de hacer ejercicios, de prepararse, pero creo que también el entorno lo tenemos que modificar. No es solamente en la universidad, es decir, ahorita en cualquier negocio están las computadoras, estamos con los celulares, pero a veces los usamos solo por diversión, por distracción, porque salió un nuevo video, porque quiero ver una película, pero en realidad ahí hay mucho potencial y no lo aprovechamos al 100. Ahora que sucedió todo lo de la pandemia, si no me, si están de acuerdo conmigo, más bien es, los chicos eran muy digitales, sí, pero no para estudiar. O sea, les encantaba estar en el TikTok, a lo mejor ver el Facebook, aunque ya no hay muchos chicos de Facebook, el Instagram, pero usar TikTok para estudiar, no. Usar Instagram para estudiar, no. O sea, escuela es una cosa, manejar los aparatos digitales es otra, pero no lo combinan. Y siento que debería haber mucho más a la hora de combinar tanto la tecnología con su aprendizaje. Sería mucho más enriquecedor. Pero sin duda, para mí el pensamiento crítico es vital. Y desde casa, como comentábamos hace rato, desde la hora en que me levanto y empiezo a preparar mis cosas, puede haber rutinas que me ayuden a ser más eficiente, pero nunca lo analizamos. Siempre hacemos lo mismo, me levanto igual, sigo el mismo caminito, pero creo que sí, sí podemos desde casa, en el trabajo y por supuesto en la universidad, desarrollarnos, aprender nuevas habilidades en pro precisamente de todo lo que viene que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados o a lo que antes se había hecho. Entonces, creo que eso es importante, seguir estos 4 pilares que maneja la doctora Wayne, se llama, para el pensamiento computacional. Creo que es básico. Sí, muy básico, porque pues todos debemos saber cómo viaja la información, ¿no? La información es de datos, ¿no? ¿Cómo se procesa el dato? ¿Qué le pasa a mi computadora cuando ya me manda una pantalla en blanco? Todo eso básico. ¿Qué pasa cuando conecto mi computadora? ¿Cómo viaja la señal? Todo eso es lo que debemos de difundir. Como decía maestra Zaira, tenemos tantas aplicaciones en el celular, pero solamente haciendo un análisis, porque a veces lo hago con los estudiantes, el WhatsApp es el que más maneja. Y las demás aplicaciones no las conocen, ¿sí? Y que pueden sacarle mucho provecho a cada una de ellas. Corrijo el nombre, es la doctora Wing. Es la doctora Wing la que colocó los 4 pilares que son la descomposición, el reconocimiento de patrones, la abstracción y el diseño de algoritmos. Yo quisiera agregar algo, también es importante como recuperar, no soy nostálgico por las épocas pasadas, pero sí es importante reconocer que, digamos, antes, digamos, había, digamos, una cultura en torno a resolver rompecabezas, a resolver sopas de letras, incluso se vendían las revistas esas y muchos de nuestros padres y hasta abuelos,
O sea, lo tenían como algo común, algo cotidiano, ¿no? Entonces, de repente, tal vez en las escuelas, con el Sudoku, con el Tangram, o sea, son también herramientas que son bastante valiosas en el desarrollo incluso del mismo pensamiento, ¿no? El Tangram te ayuda, justamente a que hablabas de reconocimiento de patrones, te ayuda de alguna manera a inferir, bueno, qué figura estará acá, estas dos figuras, dos triángulos me forman un cuadrado, pero también me pueden formar un paralelogramo, etcétera. Entonces, todo ese acercamiento y toda esa familiarización sería como interesante, sería bonito volver a ver en los buses, en las busetas, en el transporte público, a los chicos y a la gente, ¿no? Tratando de armar un cubo de Rubik o tratando de resolver un Tangram o una sopa de letras, qué sé yo. Bueno, yo creo que sería, o el Sudoku que en algún momento se puso muy de moda. Creo que son muy buenas prácticas. Hay algo que creo que ha influido mucho y no sé si como docentes ustedes me puedan confirmar si también sucede. Los chicos quieren ahorita retroalimentación inmediata. Es decir, si ellos hacen una entrega de tarea, ya casi casi la quieren en ese mismo instante porque ahí la subieron, aun cuando la hayan subido, perdón, aun cuando hayan subido tarde la tarea, maestra, ya le subí la tarea, para que me la califiquen. La retroalimentación que quieren es inmediata, pero no necesariamente correcta. No sé cómo decirlo, es decir, que me diga lo que me diga, pero que me lo diga rápido. Y a veces hay procesos que se requieren revisar a más detalle, como por ejemplo la elaboración de un algoritmo, sí, el resultado, pues es un sí corrió o no corrió, o sí lo hace, no lo hace, pero hay que determinar en qué punto es donde está equivocado para poder hacer una corrección y después pues obtener el resultado correcto. Y eso toma un poquito más de tiempo. Entonces, creo que el uso de los like, en lo que están tan acostumbrados los chicos, los ha orillado, digo, eso es una hipótesis, los ha orillado a que en todos los ámbitos quieran un reconocimiento inmediato. Y eso siento también que es contraproducente volviendo al pensamiento crítico. Es decir, eso no nos ayuda para nada a estructurar nuestro pensamiento y hacerlo alineado a los cuatro pilares que mencionamos. Sí, muy cierto, maestra Zaira. Escuchando a una psicóloga, a Marian Rojas, platicaba de que estamos en la era de que todo la quieren de inmediato los jóvenes y bueno, la generación de ahora. Pedimos una pizza, la queremos inmediato. Pedimos algo en Amazon, llega de inmediato. Así es, de esa manera como ellos están tratando de ser igual, también llevarlo a la parte de la educación, de esa manera como también actúan los alumnos. Sí, muy cierto. Y es muy importante lo que acaba de notar, Maestra Zaira, porque, digamos, en este momento, bueno, desde hace algún tiempo ya se habla del tema de buenas prácticas en programación. Entonces, no es el tema simplemente de generar un código y pero corrió, ¿no? Entre comillas. No, es importante saber hasta qué punto, digamos, está optimizado y optimizado en cuanto a términos de buenas prácticas, de una escritura legible, que sea un programa que sea legible. Es decir, esos tiempos en que alguien diga, escribí un programa que no lo entiendo sino yo. Pues eso es algo muy malo porque en el desarrollo de software, en las grandes empresas y demás, es un tema de todo un equipo, es una producción a nivel de equipo y en donde es importante el trabajo colaborativo y por lo tanto también un lenguaje común. Entonces es importante saber que los programas no los escribimos para nosotros, sino es para alguien más. Así es, eso siempre se los digo a mis alumnos, no, los programas no los hacemos para nosotros, siempre hay alguien más que lo va a revisar. Pues muy bien, algo con lo que quisieran cerrar para hablar sobre este pensamiento computacional. Eh, Cierro con que debemos hacer conciencia para ir formando a los estudiantes o a las personas en este pensamiento computacional y fortaleciendo esa comunicación en nuestras aulas, en cualquier área que nos encontremos en la parte de educación y algunas específicas que queramos. Y por mi parte, pues les invitaría pues otra vez a retomar
pues aquellas prácticas de, bueno, aquellas prácticas de lo que es razonamiento abstracto, esas pruebas de razonamiento abstracto que de alguna manera te decían, bueno, cuál es el qué, la situación que va al final o que ocupa el punto de la interrogación o el signo de interrogación, regresar otra vez al sudoku, es decir, entrenarnos todo el tiempo, incluso creo que es algo que es importante no solamente digamos, en los niños o en los jóvenes, sino también en las personas mayores. Mientras tengas tu cerebro trabajando con este tipo de cosas, creo que vamos a alejar problemas como el Alzheimer y otras cosas. Entonces, a mí me parece que yo soy pues fiel, bueno, hago esa recomendación de utilizar de nuevo el Tangram, proponer este rompecabezas, proponer este tipo de tareas, incluso esos ejercicios de detectivismo que a veces por ahí nos surgen. Sí, quisiera comentar también que justo en este año se abrió un curso por parte del CIEP que fue muy socorrido por profesores y profesores mayores que precisamente estaban actualizándose y eso nos habla de que quien está comprometido con la educación se sigue capacitando. Y los invito también, bueno, nosotros somos 3 personas miembros del Comité Iberoamericano de Ética y Bioética y tenemos por ahí un curso, aunque el maestro Jesús no ha querido hablar de él, pero por ahí tenemos un Ujú. curso que precisamente trata de despertar en los adultos, en los profesores, ese pensamiento computacional, aprender a programar. Creo que es importante porque en todos lados ya necesitamos precisamente de aplicar esos algoritmos. Así que si están interesados, no dude, conéctese precisamente al Comité Iberoamericano. Por ahí tenemos varias páginas, se las haremos llegar para que pueda informarse sobre los cursos que vamos a estar ofreciendo. Y uno de ellos precisamente es relacionado con este podcast. Pues agradezco mucho a mis compañeros y a ustedes los invitamos a revisar esta grabación que vamos a tratar de subir precisamente al sitio de nuestro Comité Iberoamericano para que pueda acceder a él. Y por ahí podemos poner también algunos enlaces e información relacionada con esta charla. Pues sin más, les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Que pasen un bonito día, buenas noches, buenos días. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, hasta Bye. pronto.